Bien, Hugh, gracias por aceptar la invitación de participar en las jornadas de actualización en informática. En realidad, de alguna manera, cuando surgió la posibilidad de invitarlo, se nos vino a la mente la memoria, en realidad, que también formó parte de lo que se puede decir la creación de esta jornada. Simplemente para entrar en la conversación, cuéntenos un poquito. Usted estaba en Registro Civil. ¿Sí? No, yo fui director de planeamiento en los años 90 y 91. Y había la inquietud de hacer unas jornadas de informática de la administración pública, esa es la sigla. Y bueno, como además es del Paleolítico, pero el Uruguay tenía entonces, desde el punto de vista de la estructura organizacional, una cosa que se llamaba la Comisión Nacional de Informática. Y esta Comisión Nacional, que había sido creada muchos años antes, tenía una especie de directorio en el cual el director de la OPP era el presidente de la Comisión Nacional de Informática. Así que enseguida de tomar posesión yo entré en el cargo, cuando entra el gobierno del doctor Lacalle, paso a presidir la Comisión Nacional de Informática, que mi antecesor, un gran economista, econometrista y matemático, no iba porque no le gustaba. Así que la estaba presidiendo un funcionario de la organización que tenía la computadora más grande del Estado uruguayo, que era la Contaduría General de la Nación. Y hoy se cumplen 26 años. Esta es la jornada 26. Mire si ha pasado el tiempo. Por eso digo que ese cuento es del Paleolítico. Y bueno, después, inclusive durante un par de años posteriores a dejar mi cargo, a pedido de los directores de la época, seguí en la Comisión Nacional y se hizo alguna cosa durante el periodo en que yo presidí la Comisión Nacional, y cuento una sola anécdota. Venía de la organización de la Comisión Nacional, venía de los tiempos anteriores a la democracia, el periodo de la dictadura, y había alguna preocupación seguramente del cuidado en las compras, con lo cual se había creado un mecanismo verdaderamente kafkiano. ¿Por qué? Porque decía una norma en vigor, un decreto, que toda compra destinada a ser utilizada en cualquier sistema de computación de cualquier dependencia pública de la administración central y de los entes autónomos debía de recibir la aprobación de la Comisión Nacional de Informática. Ya en el año 1990, cuando me toca tener la responsabilidad de ser el presidente de la institución, yo pregunté si de verdad se estaba cumpliendo y me dijeron que se estaban cumpliendo absolutamente al pie de la letra. Digo, pero perdón, miren los precios. Un mouse vale $20. Si se le rompe el mouse a la contaduría del Ministerio de Ganadería, para comprar el mouse tiene que pasar un expediente. Sí, director, tiene que pasar un expediente a la Comisión Nacional de Informática. Le digo, eso me parece que es muy ineficiente. ¿Se imaginan lo que era? La cantidad de expedientes era un mundo de papel descomunal. Con lo cual, luego de conversarlo con entonces el ministro de Economía, que me dijo, haz lo que te parezca más razonable, y con el secretario de la Presidencia, elaboré en la oficina que estaba a mi cargo un decreto. Y digo, vamos a ver una cosa. ¿Qué queremos? En la comisión estaban además delegado del Ministerio de Economía y Finanzas y había alguien de la universidad. ¿Qué queremos hacer? No queremos que en el Estado se compre locamente. Muy bien. Comprando 200 mouse
de 15 dólares, de 20 dólares, no va a pasar nada. La lógica es que eso lo dejemos, que se lo decidan en su dependencia. Si tienen rubro presupuestal, vaya y compre el mouse. Según los montos, será una compra directa o tendrá algunas otras formalidades. Me dijo, está bien. Bueno, ¿qué límite ponemos para que venga la Comisión Nacional de Informática? Porque algo había que decir, no podíamos decir, derógase íntegramente la norma que establece el Contralor, porque quedaba un poquito mal. Y entonces yo dije, estuve haciendo los números, pongámoslos en unidades reajustables, pero hagamos la cuenta de que sea cualquier compra arriba de $500.000. Bueno, el decreto circuló por todos los ministros del Consejo de Ministros, se aprobó, se publicó y le fue comunicado. ¿A quiénes? A los que estaban aplicando el sistema de control. Y un tiempo después, alguien me dice, se publicó un libro interesante sobre contralor del sector público en materia de... Pero están muy enojados los autores, no importa quiénes eran, estaban muy enojados por la norma que establece ese disparatado tope. Disparatado tope era que a mí me parecía que la comisión hacía bien si iba a dedicar algún tiempo de su trabajo con unos técnicos que tenía para estudiar una compra de sistemas de información superior a $500.000. Pero había sido tantos años acostumbrado a intervenir en todas las compras, siempre eso es una fuente de poder, que este señor publicó, pero en el medio del libro donde hablaba de todas las normas y todas las cosas, un brulote enojadísimo contra mi proyecto del $500.000. De todas maneras, el proyecto entró en vigencia y a partir de allí la comisión, en cuanto a compras, solo tuvo que preocuparse de 5 compras por año, 10, ni me acuerdo, pero obviamente nadie compraba $500.000 en la diaria y sin control. De modo que la cultura fue cambiando francamente y de hecho quien había tenido el dominio o el manejo de esa comisión había sido la gente del Ministerio de Economía y Finanzas de la Contaduría General de la Nación, cosa que me llamó la atención y yo pregunté por qué era la Contaduría General de la Nación que tenía tal preponderancia y me dijeron que era porque le tenían la computadora más grande del Estado, lo cual era cierto. La computadora que tenía la Contaduría General de la Nación era el aparato más grande, es seguro con mucho menos potencia que mi iPhone 5, pero la verdad es que en esa época así eran las cosas. Y luego, obviamente, hemos vivido un proceso completamente distinto. Y muchas transformaciones. No, es que digamos, alguna vez, y en reflexión, cuando yo estoy como contador, estoy jubilado, pero tuve que ver cómo estaban mis registros en el BPS, y yo siempre conocía y escuchaba los cuentos de la gente que padecía de tratar de acreditar los años que había trabajado, etcétera. En el año de 1995, hacia mediados del año 95, cuando se procesa todo lo que fue los cambios legales y que terminaron en la ley de 16.713 que llamamos en el Uruguay de reforma de la seguridad social, la gente del BPS nos había manifestado que efectivamente, si bien ellos tenían muchísimo soporte de computación, nunca se había hecho una cosa sistemática que permitiera que la gente supiera qué era lo que tenía el sistema de su trayectoria laboral. Y en ese entonces yo ya no estaba en el gobierno, estaba trabajando en un programa del BID que tenía muchos objetivos, pero el objetivo central era mejorar el clima de inversión en el Uruguay. El Uruguay tenía una tasa
de inversión muy baja, histórica, promedio del orden del 11 al 12%, y un informe de consultoría nos había dado más o menos las pistas de las cosas que explicaban por qué era tan baja la tasa de inversión. Y una de las debilidades era la incertidumbre del sistema de la seguridad social en cuanto a su factibilidad de pago en el largo plazo, estudios actuariales, etc. Y entonces en el programa nuestro trajimos a un experto brasileño que era absolutamente un tipo extraordinario, un ingeniero brasileño que había estudiado en los Estados Unidos el final de su carrera, que le decían Chico Previdencia, porque era el que sabía todo de seguridad social desde el punto de vista de la concepción económica. Y entonces él fue el que ayudó a la formulación de la ley, los estudios, lo que se llamó un white paper que se presentó en el final del gobierno del doctor Lacalle en el año 94 y que terminó aprobando, digamos, el comienzo del gobierno del doctor Sanguinetti. Y cuando estábamos trabajando en esto, en las múltiples reuniones, porque se estaba, por un lado, haciendo la parte de la ley, por otro lado, difundiendo la ley para que la gente entendiera qué era lo que iba a venir en el nuevo régimen, y después había que acreditar que la gente pudiera empezar con esa concepción a decir, mis servicios a lo largo de mi vida son estos, y, entre otras cosas, empezar a partir de ese momento de contar con toda la información de todos los trabajadores que cobran un sueldo a fin de mes y cuyas empresas remitían informes al BPS. Y eso se llamó, o lo conocemos como la historia laboral, y eso fue hecho dentro del programa que yo dirigía, con un grupo de gente que incluyó como jefe a un economista que yo conocía de mucho tiempo de la facultad, que es el contador Alberto Sayagues, que es contador y economista, pero además un hombre muy inteligente. Entonces, cuando se hacen todas esas cosas, ¿qué pasó? La gente empezó, digamos, primero, todos, el sistema de la historia laboral incluía el que no presenta la planilla, se pone un aviso en el diario y dice, vamos a decir un caso, Ministerio del Interior no presentó la planilla y, digamos, escrache público. Bueno, con eso, antes de creo que 8 meses, no había nadie que dejara de presentar las planillas completas. Todo el Estado, todos los funcionarios de la Administración Central y todos los funcionarios de las intendencias y todos los funcionarios de los entes autónomos y servicios descentralizados. Con lo cual, la gente empezó a tener, por supuesto, además, no solo el Estado, sino todas las empresas que también podían ser sancionadas, eran multas, no me acuerdo bien cómo era, por no tener la información al día de los que estaban trabajando en ese momento. Pero además se empezó a procesar para atrás y hoy en día eso la gente, yo creo que lo aprecia, pero no sabe de dónde viene, puede ir y decir, ¿qué tiene usted? A ver, yo lo hice para chequear, yo empecé a trabajar cuando tenía 19 años, siendo estudiante en un programa de una entidad que era un programa creado por Naciones Unidas por un tema de laboral, se llamaba Centro de Productividad, después terminó siendo absorbido en el Ministerio de Industria, y empecé dando también clases en liceo cuando tenía 20 años, pero eso fue hace 50 años. Bueno, muchas de esas cosas no estaban, pero paulatinamente las empresas, la gente empezó a solicitarle, dame los certificados, ir a las instituciones que existían, obtener y presentarlo en el BPS. Oye, cuando yo, digamos, fui a consultar hace 5 años si estaban las clases que di en 1970 en Facultad de Ciencias Económicas, que fui ayudante de clase, en 1970, hace 47 años, estaban todos, 8 pesos con 25 era el sueldo, no importa, porque después la propia ley de reforma estableció un régimen de ajuste de esos valores. Pero todo esto se pudo hacer porque la computación se convirtió en un bien
completamente generalizado. ¿Y eso qué hizo también? Que esas grandes organizaciones incorporaran gente joven. Yo cuando fui a preguntar, a ver qué encuentra de mi trayectoria laboral, a ver si está este liceo que di clase o esta facultad, este periodo que fui ayudante de matemática 1 de facultad en el año 70. Y estaba. Y el que me lo decía no era un viejo funcionario, era un joven funcionario, para el cual también la idea de resolverme rápidamente el problema, no era una cosa complicada. No se hubiera podido hacer si no hubiera sido que además se incorporó gente joven a estas estructuras. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los más veteranos les cuesta, y yo digo los más veteranos les cuesta porque a mí no me siento afectado por eso, pero normalmente me encuentro mucha gente de mi edad que dice, no, mejor no. Bueno, creo que van quedando pocos a esta altura del campeonato, porque creo que el gran salto de los teléfonos hizo un cambio notable. Pero ¿qué podemos decir? ¿Hubo una gran reforma administrativa en el BPS? Sí, pero ¿quién la arrastró, esa reforma administrativa, en el registro de la trayectoria laboral de los uruguayos? La computación descentralizada. Es decir, no se hubiera podido hacer si no hubiera podido. Es decir, imaginen, con la tecnología de 10 años antes de los años 95, que fue, o 15 años antes, hubiera sido impensable que, los viejos sistemas de planillas hechas a máquina o con unas computadoras muy modestas como había en los 80, hubieran podido presentar y meter todo eso cuando estamos hablando de 1.700.000 personas trabajando, porque la historia laboral tiene mucho más gente que los que hoy aportan. Están los que hoy aportan y están los que se han jubilado en los últimos 20 años. Entonces, estamos ante, unos cambios que ocurrieron driven, en inglés está la palabra, en español sería arrastrados por la tecnología, y para mí me parece muy importante arrastrado también por la participación de jóvenes a quienes el contar con esa herramienta, el sorprendido es el veterano que va a buscar a ver si está su historia laboral cuando trabajó en un almacén hace 40 años. Conrado, vengamos un poco más a esta época y le tiro por ejemplo las dos palabras sobre la mesa: inclusión financiera. El gobierno se ha destinado de alguna manera a incorporar mucha tecnología y se ha escuchado a las principales autoridades, por ejemplo, decir, bueno, el futuro es sin dinero en el bolsillo. Yo creo que esas cosas, yo creo que efectivamente eso es cierto, pero me parece que el approach que vivimos en Uruguay y que en realidad está ocurriendo en muchos países de América Latina. De hecho, estaba viendo un trabajo reciente publicado en la página del Banco Interamericano de Desarrollo. La inclusión financiera se ha convertido en una moda porque además apareció algún teórico que a priori encuentra que es un mecanismo muy fantástico para la democratización del gasto. Yo tengo mis dudas. La gente más sencilla se resiste a la inclusión financiera, y no es por ser primitivo, es creo yo, por una sensación algo especial, que es: los pesitos que tengo en el bolsillo son los míos, son los que me gané, son los de mi jornal, son los de mi changa, y los quiero gastar, y la verdad no me vengan con estas cosas La única manera, me parece, yo creo que el modelo que se ha adoptado tiene sus problemas. Yo vengo de ir a dar una charla en Rivera y me encontré la gente enojadísima con la inclusión financiera. El gran error me parece que es el decretar la obligación. Les pregunto a los que están en la sala, ¿alguno de los presentes
sintió como obligación abandonar los SMS y adoptar los WhatsApp? ¿Verdad que no? Porque nadie le tuvo que explicar. Los SMS, que tenían un pequeño costo y que fue una cosa maravillosa, hace 13, 14, 12, 13 años, ni tanto, y que explotó en el uso de las compañías y les dio una potencia muy grande a y que al principio eran solo entre compañías y después pasaron y que al principio eran solo entre compañías, así que el que tenía Antel le mandaba SMS al de Antel. Ni les digo, nunca nadie logró hacer andar los SMS multimedia. No es que nadie hizo, sí que había, primero salía más caro. Si te mando una fotografía, te va a costar en vez de 90 centésimos, 1,25. Bueno, no importa. La gente adoptó eso porque era una maravilla frente a lo que existía antes, ¿tá? Que era, bueno, desde, digamos, sistemas de mensajería, teníamos los bip bip y después pasamos a hablar por teléfono porque pasamos a tener el teléfono en el bolsillo y tener una relación personal con nuestro teléfono y vinimos al SMS. Ahora, alguien decretó un buen día que, fíjense, estaba viendo el otro día una conferencia de Ian Kuhn, de muchacho, uno de los dos fundadores de WhatsApp, ¿no? Tipo muy joven, tiene 40 años, pero es un emigrante que salió de Ucrania en 1992 con 16 años con su mamá porque el desplome de los países que integraron la Unión Soviética hacía imposible la vida en una sociedad que estaba adaptándose a esas nuevas reglas. Y se fueron para los Estados Unidos. Y este muchacho no terminó ni la universidad, pero bueno, trabajó en Yahoo 9 años y aprendió una cantidad de cosas y se convirtió en ingeniero de software y inventó esto. Él, que lo inventó con su amigo en el año 2009, y dice, constituí una compañía, y finalmente en el 2009, en el año 2015, se la vendió a Facebook en 19.000 millones de dólares, el 40% del producto del Uruguay. 19.000 millones de dólares. Se la vendió, ¿tá? Ahora trabaja en Facebook, en el departamento de WhatsApp. Ahora, ¿cómo hizo? Una aplicación gratis que él la desarrolló para un iPhone que era nuevito y que se había comprado, y además, como era europeo de origen y por lo tanto hablaba el ruso y el ucraniano y tenía amigos en Europa y en Israel, dijo sí, y tenemos que ver que esto interopere con los Nokia. En Estados Unidos en el Nokia no pasaba nada. Pero en Uruguay yo no tuve, hasta que compré el primer iPhone, que fue, qué sé yo, no fue el primero, creo que era un iPhone 3, todo lo que había tenido era Nokia. Y yo llegué a tener un smartphone Nokia N75 y otro, que estaban programados en un lenguaje indescifrable y hoy la compañía se capotó. Pero este tipo dijo, no, tengo que conseguir. Entonces, ¿qué consiguió? Que como desarrolló una interoperabilidad entre lo que estaban escribiendo, digamos, para andar en el iPhone, que pudiera andar en un Nokia, cuando quiso acordar, no existían los teléfonos Android, y sin embargo, ya cuando salieron, ya venían, ya podían usar esta maravilla. Repito, no creo en que a la gente le tengamos que decir, lamento mucho usted, o me paga con su teléfono, o me paga con su instrumento electrónico, o no hay caso. No lo veo. ¿Va a fracasar la inclusión financiera? No. A ver, yo no creo que va a fracasar. De hecho, se va aplicando. Lo que no va a tener, va a seguir teniendo pedidos de gente que dice, por favor, es decir, hoy, ¿qué se dice? Bueno, las ciudades de menos de 2.000, discúlpeme, tiene que haber un cajero en mi pueblo para que yo pueda cobrar mi jornal o mi semana. No es muy razonable. Que a la larga
por supuesto, yo no, es más, los bancos nos cobran yo tengo cuenta cuenta corriente bancaria desde el primer trabajo de tipo profesional, o sea, desde 1973. Y debe ser 30 y tantos años que tengo en el mismo banco. A mí me cobran 400 pesos por 25 cheques. Era bastante caro. No obstante, yo nunca me preocupé por el costo de las chequeras, porque tampoco tengo tantos gastos. Sí, tenía una cantidad. Hoy, la chequera la tengo hace 8 meses. ¿Por qué? Porque yo pago todas las cuentas que puedo, y son unas cuantas, con la aplicación de Fintech, con la aplicación de los amigos de Paganza. Entonces no gasto en cheques. Eso quiere decir que cuando voy a un lugar digo, ¿no me reciben cheque? No, sí, yo si hay que pagar con cheque, pago con cheque. Pero la verdad es que eso, digamos, la experiencia mundial de la adopción de las nuevas tecnologías, ninguna se hizo a prepo. Entonces, el enfoque de este sistema de la inclusión financiera con Rebenque a mí no me convence. Hughes, en el final, situación económica del país. Se escuchan muchas versiones. Estamos en crisis, hay que apretarse el bolsillo. No, estamos bien, la inversión continúa. De acuerdo a su experiencia y hoy por hoy ocupando varios lugares en medios de comunicación y estando al tanto de la situación real, ¿cuál es la perspectiva económica del país? A ver, yo soy moderadamente optimista. Creo que hay algunos aspectos que son preocupantes. El nivel del gasto público está en una posición que lo pone muy incómodo al ministro de Economía, y lo está diciendo con toda claridad en sus últimas famosas declaraciones al semanario La Búsqueda la semana pasada. La tasa de inversión, que llegó a niveles excelentes en el periodo de la bonanza más extraordinaria, está aflojando. Se han frustrado. Yo creo que el gobierno exageró la nota. Hoy estábamos analizando, yo en radio, estábamos analizando en la tertulia el abandono y el remate por ejecución de deudas del proyecto de Aratiri. En realidad, los que hacen los crecimientos, sí es verdad que puede haber megaproyectos muy importantes, pero los megaproyectos deben surgir primero de gente más seria y segundo, naturalmente. Una enorme cantidad de las inversiones que hicieron subir la tasa de inversiones hasta llegar en el entorno del 20%, cifra nunca vista en la historia de los últimos 50 años en Uruguay, en los años del 2011 y 2012, tiene que ver con pequeñas y medianas empresas. En todas partes del mundo es así. Es verdad que un empuje como fue el de la construcción de la primera planta de celulosa, pero mucho más que los 5 o 6 mil trabajadores que trabajaron en Fraiventos y los, 300 entre finlandeses y obreros europeos que vinieron al proceso de allí, del comienzo de esas obras de lo que se llamaba entonces Bosnia, tiene mucho más que el efecto directo en cantidad. Pensemos, la población económicamente activa del Uruguay son 1.540.000 personas. Entonces, 5.000 que ganan lindos sueldos, está fenómeno. Y si además produce trabajo para indirectamente para mucha gente y una influencia del medio, del 0,8, del 0,6 sobre el Producto Anual durante muchos años, es muy bueno. Pero lo que es muy bueno es que alguien destine recursos propios o prestados en invertir 1.200 o 1.300 millones de dólares. Y el Uruguay no había tenido, y no va a ser fácil que los tenga en los próximos tiempos.
Creo que el gran error fue asociar a que esos megaproyectos, los únicos de los cuales realmente fueron las 2 plantas, porque todos los demás fueron proyectos medianos y pequeños, pero gente que puso su capital y arregló su capital y que estaba conforme en traer equipamiento, modernizar, construir, y mientras tanto eso genera bienestar para toda la comunidad. No creo que vayamos a asistir a un proceso como con el agregado de que además tuvimos formidable inversión en el sector agropecuario, en donde hubo incorporación brutal de tecnología, todo el paquete tecnológico argentino, pero eso, como decía con humor el doctor Valle, la explosión de la ganadería se la debemos a Hernandarias y la explosión de la agricultura se la debemos a los Kirchner. El país tiene que resolver su problema fiscal, en mi opinión tiene que resolver algunos aspectos del funcionamiento laboral que son de una rigidez inadmisible, y el país tiene que resolver el problema central, que no es el de las oportunidades de los jóvenes para trabajar, sino el de la calificación de los recursos humanos, y eso es el sistema educativo. Y en el sistema educativo seguir diciendo que con malos resultados lo que importa es que gastamos mucha plata y hay pocos nenes adentro de cada salón es hacerse trampas al solitario. No me importa si son 23 o 31 en la clase, lo que me importa es si aprenden y si aprenden algo que les sirve. Y eso hoy no está ocurriendo. ¿Y por ahí viene también el tema económico, pensando en futuro? Es que el tema económico, el tema económico se nutre de las características de cómo la sociedad está poniendo dinamismo. Si la sociedad está poniendo dinamismo y transmitiendo formación y educación y cultura a sus niños y jóvenes, además de herramientas tecnológicas, digamos, el Plan Ceibal fue un gran salto. Pero si el Plan Ceibal, que fue un gran salto del llevar la tecnología y difundirla por todo el país y con carácter completamente democrático, después rebota en un lugar donde los valores de hablar bien, hacer bien las cuentas y entender sobre el mundo y los proyectos y las cosas que la gente hace, bueno, en eso no estamos bien. Y no estamos bien porque una porción importantísima de nuestros jóvenes ni terminan la secundaria, ni los que terminan, están saliendo un informe la semana pasada, los que terminan la primaria leen un texto y no saben qué es lo que dice. Eso es un drama. Conrado Hughes, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Gracias a ustedes por la atención. Gracias.